Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rinconcito de chismecitos, noticias fresquitas y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Espero que estéis teniendo un día maravilloso o que al menos, este vídeo os lo alegre un poquito. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que está dando la vuelta al mundo, un rumor que se está cocinando a fuego lento y que tiene a los fans en un sinvivir. Si habéis leído bien el título, Demet Özdemir y Can Yaman, juntos de nuevo en Francia. ¿Fiesta, amor y reconciliación a la vista? Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que nos metamos de lleno en esta telenovela de la vida real, quiero recordaros rápidamente que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre estamos al tanto de todo. Y ahora sí vamos a desentrañar este misterio. Como muchos sabréis, Demet y Can formaron una de las parejas más queridas y mediáticas del panorama turco. Su química en la pantalla en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar a todos con ese amor de película. Su relación, tanto dentro como fuera del set, era pura magia. Era evidente que entre ellos había algo especial, una conexión que los unía más allá del trabajo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen. Después de un tiempo de romance público y miradas cómplices, la relación llegó a su fin. Rumores de diferencias irreconciliables, agendas apretadas y presión mediática fueron las causas que se barajaron en su momento. Fue una ruptura muy sentida por los fans, que aún hoy suspiran por una reconciliación. Y aquí es donde la historia se pone interesante de nuevo. En las últimas semanas han surgido informaciones, digamos, algo sospechosas. Todo empezó con unas fotos que se filtraron en redes sociales. Fotos borrosas sí, pero lo suficientemente claras como para identificar a dos figuras que se parecían sospechosamente a Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Dónde fueron tomadas estas fotos? Nada más y nada menos que en Francia, en una fiesta privada de un reconocido diseñador. Y ojo que este diseñador tiene un ojo clínico para juntar parejas, Se rumorea que Cupido le ayuda a seleccionar a los invitados. La bomba explotó cuando, además de las fotos, empezaron a circular testimonios de personas que supuestamente habían estado en la fiesta. Estas fuentes anónimas afirmaban haber visto a Demet y Can juntos, muy juntos, compartiendo risas, miradas y, según algunos, hasta un baile romántico. Un vals a la luz de las velas, me lo imagino. ¿Puede ser cierto? ¿Estamos ante la reconciliación del año? Hay que ser cautelosos, obviamente. En el mundo de la farándula, los rumores a veces son solo eso, rumores. Pero en este caso, hay demasiadas coincidencias y demasiadas fuentes que apuntan en la misma dirección. Además, si analizamos la situación con un poco de perspectiva, podría tener sentido. Tanto Demet como Can han pasado por momentos importantes en sus vidas en los últimos años. Demet se casó y se divorció, una experiencia que, sin duda, la ha hecho reflexionar sobre el amor y las relaciones. Dicen que después de la tormenta siempre sale el sol, y quizás Demet está buscando un nuevo arcoíris. Can, por su parte, ha estado centrado en su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros países, pero siempre manteniendo un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal. Un lobo solitario, dirían algunos. Quizás el tiempo ha curado las heridas y ha permitido que ambos vean las cosas con mayor claridad. Quizás la distancia ha hecho que se den cuenta de lo mucho que se echan de menos. O quizás simplemente la chispa entre ellos nunca se apagó. No lo sabemos con certeza, pero la posibilidad de una reconciliación es real y está en el aire. El aire parisino siempre es romántico. Otro dato que alimenta los rumores es que, curiosamente, tanto Demet como Can han estado publicando fotos y mensajes en sus redes sociales que han sido interpretados por muchos fans como indirectas. Fotos en lugares similares, mensajes con frases ambiguas sobre el amor y el destino, y hasta emojis que parecen tener un significado oculto. Una auténtica guerra de señales. ¿Casualidad? No lo creo. En el mundo de las redes sociales, nada es casual. Todo está calculado y pensado para generar interés y mantener a los fans enganchados. Y en este caso, está funcionando a la perfección. Son unos genios del marketing. Pero vamos a ser realistas, ¿qué implicaría una reconciliación entre Demet y Can? En primer lugar, sería un bombazo mediático a nivel mundial.
Los fans de Erkencikus se volverían locos de alegría y las redes sociales explotarían con mensajes de felicitación y apoyo. Sería trending topic durante semanas. En segundo lugar, podría abrir la puerta a nuevos proyectos juntos. ¿Os imagináis a Mehmet y Can protagonizando una nueva serie o película? Sería un éxito asegurado. Ya me veo las colas en los cines y las maratones de series en streaming. Pero también hay que tener en cuenta los riesgos. Reavivar una relación del pasado nunca es fácil. Hay heridas que pueden seguir abiertas, resentimientos que pueden aflorar y viejos problemas que pueden resurgir. Además, la presión mediática sería aún mayor que antes. Cada paso que dieran sería analizado al milímetro y cada gesto sería interpretado de 1000 maneras diferentes. Serían el blanco de todos los paparazzi. Sin embargo, a pesar de los riesgos, creo que vale la pena intentarlo. Mehmet y Can tienen una química especial, una conexión que pocas parejas tienen. Si ambos están dispuestos a trabajar en la relación y a superar los obstáculos, creo que tienen una gran oportunidad de ser felices juntos. El amor lo puede todo. Pero volviendo a la fiesta en Francia, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Algunos testigos afirman que Mehmet y Can no estaban solos. Al parecer, había otras celebridades presentes, incluyendo algunos nombres muy conocidos del mundo del espectáculo internacional. Una fiesta de la Jet Set. Esto podría significar que la fiesta era parte de un evento más grande, como el lanzamiento de una nueva colección de moda o la presentación de un nuevo proyecto cinematográfico. Quizás estaban allí buscando nuevos proyectos juntos. Si este es el caso, la presencia de Mehmet y Can en la fiesta podría ser simplemente una cuestión de trabajo. Podrían haber sido invitados como embajadores de alguna marca o como parte del elenco de una próxima producción. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que también haya habido algo más entre ellos. Incluso si su presencia en la fiesta fue por motivos profesionales, podrían haber aprovechado la ocasión para reconectar y pasar tiempo juntos. El trabajo y el placer pueden ir de la mano. Lo que sí es cierto es que el misterio que rodea a Mehmet y Can en Francia ha generado una gran expectación y ha despertado la ilusión de muchos fans. Todos estamos esperando ansiosamente a que confirmen o desmientan los rumores. Hasta entonces, solo podemos especular y dejar volar nuestra imaginación. La imaginación es el límite. Y mientras esperamos noticias oficiales, podemos repasar los mejores momentos de Mehmet y Can juntos, recordar sus escenas más románticas en Erkencikus y soñar con un final feliz para esta historia de amor. Porque al fin y al cabo, a todos nos gusta creer en los cuentos de hadas y en las segundas oportunidades. El amor siempre triunfa. Pero profundizando un poco más en el contexto de este culebrón, vale la pena recordar que tanto Mehmet como Can han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus relaciones personales desde su ruptura. Mehmet, como ya mencionamos, experimentó un matrimonio que no funcionó, lo que podría haberle dado una nueva perspectiva sobre lo que busca en una relación. ¿Quizás Can cumple con esos nuevos requisitos? Can, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con varias personas, pero ninguna de esas relaciones llegó a consolidarse. ¿Será que ninguna podía compararse con Mehmet? Además, la presión mediática que sufrieron durante su relación fue enorme. Cada uno de sus movimientos era vigilado y analizado al detalle, lo que sin duda pudo haber contribuido a su ruptura. Ahora, con el tiempo y la distancia, quizás estén mejor preparados para lidiar con esa presión y proteger su relación. La experiencia es un grado. Otro factor a considerar es el impacto que tuvo Erkencikus en sus carreras. La serie catapultó a ambos a la fama internacional y les abrió las puertas a nuevos proyectos. Trabajar juntos les permitió desarrollar una conexión muy fuerte, tanto a nivel personal como profesional. ¿Podría ser que esa conexión siga siendo tan fuerte como antes? Y hablando de nuevos proyectos, no podemos descartar la posibilidad de que esta supuesta reconciliación sea una estrategia de marketing para promocionar un nuevo trabajo juntos. En el mundo del espectáculo, todo es posible, y a veces las relaciones sentimentales se utilizan como herramienta de promoción. No seríamos los primeros en ser engañados. Sin embargo, creo que en este caso hay algo más que una simple estrategia de marketing. La química entre Mehmet y Can es innegable, y su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Creo que ambos tienen una conexión real y que la posibilidad de una reconciliación es genuina. Soy un romántico empedernido.
Pero volviendo a las redes sociales, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Algunos fans han notado que Demet y Can han empezado a seguirse mutuamente en Instagram después de un tiempo sin hacerlo. ¿Es una señal? ¿Un guiño a sus seguidores? Todo apunta a que sí. Además, algunos han analizado al detalle las fotos que han publicado en las últimas semanas y han encontrado similitudes que podrían indicar que han estado en los mismos lugares al mismo tiempo. Son unos auténticos detectives. Y por si fuera poco, algunos han contactado con personas cercanas a Demet y Can y han obtenido información que confirma que han estado en contacto en las últimas semanas. La información es poder. En resumen, todas las pistas apuntan a que Demet y Can se han reconciliado o están a punto de hacerlo. Los rumores son cada vez más fuertes, las coincidencias son cada vez más evidentes y los fans están cada vez más ilusionados. El amor está en el aire. Lo que sí me gustaría saber es vuestra opinión. ¿Creéis que Demet y Can se han reconciliado? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, quiero saber qué pensáis. Y si tenéis alguna información adicional o algún chismecito jugoso que compartir, no dudéis en hacerlo. Estamos aquí para eso. Cuanto más picante, mejor. Bueno chicos, llegamos al final de este vídeo lleno de misterio y expectación. Hemos repasado los rumores, analizado las pistas y especulado sobre el posible futuro de Demet Özdemir y Can Yaman. Recordad que todo esto son solo especulaciones basadas en informaciones no confirmadas, pero la posibilidad de una reconciliación está presente. La esperanza es lo último que se pierde. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Me encanta teneros aquí conmigo cada día. Sois los mejores. Antes de despedirme, quiero recordaros que dejéis vuestros comentarios, que compartáis este vídeo con vuestros amigos y familiares, y que le deis un buen like si os ha gustado. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito al canal, este es el momento. No os perdáis ninguna de nuestras actualizaciones, porque siempre tenemos algo interesante que contaros. Activad la campanita para estar al tanto de todo. No os arrepentiréis. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mi gente guapa. Y recordad, el amor siempre encuentra el camino. Chao, chao.